Las dos personas que nos acompañan. Voy a presentar en primer lugar a Juan Carlos Hidalgo y luego de su exposición presento a Manuel Solanet. Cada uno tiene 20 minutos para exponer lo que quiera decir y de ahí habrá tiempo para una o dos preguntas del público, así continuamos con la agenda. Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Es columnista de La Nación de Costa Rica y escribe frecuentemente en la edición de las Américas del País de España. También colabora regularmente con medios internacionales como Al Jazeera, CNN en español, Voice of America, NTN 24, entre otros. Hidalgo se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en la George Mason University. Es miembro de la Mont Pelerin Society. Muchas gracias a Libertad y Federalismo por invitarme por primera vez a Tucumán. Es un placer siempre venir a Argentina y poder salir de Buenos Aires y conocer otros lugares, así que para mí es un gran honor estar en este evento el día de hoy. Voy a hablarles sobre el índice de libertad económica y por qué la libertad económica es tan importante, particularmente en un país como la Argentina, que ha visto la libertad económica erosionarse de una manera tan dramática en los últimos 20 años. Siempre me gusta iniciar este gráfico, esta presentación con este gráfico. El economista Angus Maddison murió hace unos años, pero su trabajo principal consistió en calcular más o menos el PIB de la humanidad, el PIB per cápita de la humanidad desde el año 1 hasta el año 2000. Y vea qué interesante lo que encontró Maddison. Encuentra que dos cosas importantes que se pueden ver en este gráfico. Uno es que el ingreso per cápita promedio de la humanidad, básicamente durante la mayor parte de la historia, ha sido el equivalente de $1 por día, lo que se establece como el rango de la pobreza extrema. Esto quiere decir que la pobreza extrema ha sido, a lo largo de la historia, el estado natural de la humanidad. Es hasta aproximadamente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que empezamos a ver un aumento bastante claro, en donde se dispara el ingreso per cápita de la humanidad. Pero es importante que entonces tengamos eso claro. Muchas de las cosas que damos por sentado, como la tecnología, el internet, los viajes, las telecomunicaciones, las vacaciones, el poder incluso conocer a nuestros nietos, son cosas relativamente nuevas, relativamente inéditas en la historia humana. Lo otro que muestra este gráfico es que el estancamiento fue la norma durante gran parte de la historia humana. Me gusta ilustrarlo con un ejemplo. Imaginémonos que Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, autor de la Declaración de Independencia de ese país, quien vivió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubiese invitado a cenar a su casa en Monticello, en el estado de Virginia, a Julio César, el emperador romano, quien fue asesinado en el Senado 50 años antes de Cristo. Bueno, Julio César hubiera ido a Monticello a cenar y no habría encontrado mayor desarrollo económico o desarrollo tecnológico en Monticello o en Estados Unidos continental 18 siglos después de los tiempos en que Julio César vivió. La comida hubiera sido preparada igual, de la misma manera, con un fogón, hubieran cenado a la luz de candelas o de torchas, hubieran llegado en un coche de caballos, igual que el método que se transportaba a Thomas Jefferson, 18 siglos después. Si nosotros invitáramos a Thomas Jefferson a nuestros humildes apartamentos o casas hoy en día a cenar, el tipo saldría espantado, ver toda la tecnología, el microondas, la cocina de electricidad, en fin. Esto demuestra que algo pasó, algo muy importante, algo que tenemos que prestarle mucha atención, pasó en este punto en particular. Y la pregunta es, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo
que de repente el ser humano con el mismo cerebro, con los mismos recursos naturales, diéramos este salto vertiginoso hacia un mayor desarrollo económico. Y si vemos el desempeño de la pobreza, entendía nuevamente la pobreza extrema como el equivalente de menos de $1 al día, 1.25 dólares al día, vemos que ha venido cayendo también de manera vertiginosa en los últimos 200 años. Hace 200 años, el 85% de la humanidad vivía con menos de $1 al día. Hoy es un 15% e incluso ya estamos por primera vez discutiendo la posibilidad de que podríamos vivir en 15, 20 años en un mundo sin extrema pobreza. Alguna gente dice, bueno, es imposible eso, todavía siempre habrá un 4 o 3% de la población que es muy difícil de sacar de la extrema pobreza, pero por lo menos ya estamos teniendo esa discusión, algo que era totalmente imposible de pensar hasta hace unos 20, 30 años. Así que nuevamente la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué ha pasado? Que de repente hemos visto este salto cuántico en materia de desarrollo económico y en materia de reducción de la pobreza. Bueno, mucha gente podría decir de que una de las razones es que ahora tenemos estados más fuertes, estados más grandes, que tienen programas sociales muy dispendiosos, muy generosos, que cubren a grandes sectores de la población y que estos programas sociales son los responsables de que la gente viva mejor. Estamos hablando de seguridad social, pensiones estatales, salud pública, educación, programas antipobreza como Bolsa Familia, etc. Sin embargo, la evidencia dice lo contrario. Este estudio salió hace 2 años por 3 economistas del Banco Mundial y ellos vieron los ingresos a lo largo de 40 años en 118 países. Es un estudio bastante ambicioso. Durante 40 años analizaron los ingresos de 118 países y se concentraron particularmente en el 40% más pobre de estos países. Y vieron que efectivamente los ingresos de los 40% más pobres habían mejorado de manera significativa y empezaron a analizar cuáles eran las causas de esta mejora. Y encontraron que en el 77% de la mejora en los ingresos del 40% más pobre de la población en estos países se debía a crecimiento económico. Y únicamente un 23% se podía explicar por programas redistributivos. Es decir, lo que estos economistas encontraron es que el crecimiento económico es el mejor programa antipobreza. Sí, algunos programas redistributivos podrán brindar algún complemento, podrán llegarle a sectores muy vulnerables, los cuales no necesariamente se beneficiarían únicamente con crecimiento económico, pero el grueso de la población vulnerable, el grueso de la población pobre de un país, la mejor receta para sacarlos de la pobreza es por crecimiento económico. Otro punto que encontraron en este estudio, muy interesante, es sobre el tema de la teoría del chorreo. Yo sé que la teoría del chorreo ha sido caricaturizada por los enemigos de estas tesis a lo largo de los años, pero bueno, eso es lo que encontraron, la evidencia empírica. Encontraron de que si una economía de un país crece 3%, los ingresos de los más pobres crecen 3%. Si en una economía crece 7%, los ingresos de los más pobres crecen 7%. Es decir, hay una relación de 1 a 1 entre crecimiento económico y el aumento de los ingresos de la población más vulnerable. De tal forma que si queremos que los pobres tengan mayores posibilidades de salir adelante, tengan mayores ingresos, necesitamos tener una economía que crezca a un ritmo saludable. En América Latina, por ejemplo, tuvimos una década muy buena. Tuvimos una década potenciada por el superciclo de las materias primas. Vimos cómo las economías latinoamericanas crecieron a un buen ritmo en la última década y media, más o menos, 12 años, 13 años. Sin embargo, no fue suficiente. Estamos hablando de que fue un crecimiento per cápita del 3% anual durante 12 años. Y si nosotros lo comparamos con China, por ejemplo, que de 1980 a la fecha ha tenido un crecimiento per cápita de casi 9% anual, veremos por qué China sacó a 660 millones de pobres de la pobreza en cuestión de 30 años, mientras que América Latina, la reducción de la pobreza en la última década y media ha sido mucho menos ambiciosa.
Habiendo ya descubierto que es el crecimiento económico la mejor receta para el desarrollo y principalmente la mejor receta para reducir de manera sustancial las tasas de pobreza en un país, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué genera el crecimiento económico? ¿Cómo lograr crecimiento económico de manera sostenida en el tiempo? Porque podemos tener ejemplos múltiples a lo largo de la historia de países que experimentan altas tasas de crecimiento impulsados por factores coyunturales, digamos como el alto precio de la soja, pero que eventualmente caen por el peso de políticas irresponsables, de gasto, de políticas monetarias y demás. Entonces, ¿cómo lograr efectivamente que un país pueda crecer a tasas del 6-7% anual, no por 8 años, no por una década, sino por 30, 40 años? Y es ahí donde entonces entra en juego esta publicación que realiza el Fraser Institute de Canadá, que lo publicamos en el Cato Institute en Washington y lo publican institutos alrededor del mundo, que es el Índice de Libertad Económica. El Índice de Libertad Económica fue pensado y diseñado por el economista Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía en 1976, y Milton Friedman lo que en ese momento pensó es que decía, mira, nosotros tenemos literalmente cientos de años de estar discutiendo cómo la libertad económica es buena para el crecimiento, cómo la libertad económica es la clave del desarrollo, pero deberíamos de poder demostrarlo empíricamente. Deberíamos de tener un tipo de medición que muestre que efectivamente las economías más libres son las economías con mayores ingresos y con las economías con las que mayores tasas de crecimiento. Y es así como con un grupo de economistas empezaron a pensar en cómo diseñar, cómo medir la libertad económica. Y encontraron entonces 5 grandes áreas de políticas públicas que comprenden la libertad económica, que explican la libertad económica. Y esto es un punto muy claro, muy importante. El concepto multisectorial de la libertad económica, en el sentido de que la libertad económica no se puede explicar por una sola política. Yo sé que mucha gente piensa que porque un país tiene impuestos bajos ya creen que es una economía liberal, o por un país porque tiene muchos tratados de libre comercio ya se considera una economía abierta, una economía liberal. No necesariamente. Y es importante entonces que tengamos claro los 5 grandes componentes de esto que estos autores identificaron como claves para la libertad económica. Uno es el tamaño del Estado. Aquí en el tamaño del Estado se miden varios aspectos. Se mide el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, como el porcentaje de la economía como un todo. Un Estado que tiene altos niveles de gasto es un país que tiene menos libertad económica, puesto que los recursos están siendo concentrados por el gobierno, están siendo manejados por la clase política y no por la sociedad civil. Aquí también se ven las tasas impositivas. No se ve la carga tributaria, sino las tasas impositivas. Y este es un punto que es importante a la hora de discutir impuestos, porque siempre se vienen los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos burócratas internacionales que, por cierto, ellos no pagan impuestos sobre sus salarios, y llegan a nuestros países a decirnos que pagamos pocos impuestos, y entonces se enseñan las cargas tributarias, principalmente en países de América Latina, donde efectivamente la recaudación es de un 20% como porcentaje del PIB, y nos dicen, bueno, vean los europeos y los países desarrollados tienen un promedio del 34-35%, y si ustedes aspiran a ser desarrollados, ustedes tienen que cobrar impuestos como los europeos. Mira qué lógica. Bueno, el problema con el concepto de carga tributaria es que la carga tributaria lo que mide es la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, con el agravante de que usted puede tener impuestos altos que no generan muchos ingresos. Si mañana ustedes le meten un impuesto del 100% a los choripanes, por ejemplo, la venta de choripanes, bueno, es probable que entonces si hay venta de choripanes legales que paguen impuestos, si usted le mete 100%, la venta de choripanes desaparece legalmente, se vuelve informal, se vuelve subterránea, y ese impuesto de 100% a los choripanes genera 0 ingresos o genera muy pocos ingresos. Entonces, si usted lo ve como carga tributaria, aparece como que si el impuesto fuera bajo, lo cual no es cierto. Entonces, nuevamente, si usted tiene altas tasas impositivas que fomentan la informalidad, que fomentan la evasión, que fomentan la ilusión, usted puede tener entonces una baja carga tributaria que no necesariamente implica bajos impuestos. Entonces, aquí lo que se mide en el índice de libertad económica son las tasas impositivas. ¿Qué tan alto es el impuesto de la renta
Si es del 1 al 75%, por ejemplo, hace poco Francia tuvo un impuesto del 75%, las tasas de seguridad social, de las tasas de cuánto se paga un empleador para contratar un empleado, etc. En el rubro de tamaño del Estado, también se ve el tema de las empresas estatales. El Estado está llamado a ser el árbitro, el referee de un partido, y cuando el árbitro se mete a patear la bola, distorsiona las reglas del juego. Las empresas estatales tienen acceso preferencial a crédito, tienen siempre el respaldo último del contribuyente. Si ustedes, por ejemplo, y esto es un caso hipotético, tienen una aerolínea que deja $2 millones de pérdidas al día, bueno, ustedes saben de dónde están viniendo esos $2 millones al día. Esto es un ejemplo hipotético, por ejemplo. En fin, entre más empresas tenga un Estado, ustedes entonces tienen menos libertad económica porque esto genera distorsiones. Muchas veces incluso al Estado no le gusta competir y establecen monopolios para estas empresas sobre las cuales tiene posesión. Estos son los rubros que se miden en tamaño del Estado. Luego tenemos respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Mucha gente acusa a los liberales de ser anarquistas, de que no creemos en el Estado, pero tener un Estado es un componente fundamental de la libertad económica, pero es un Estado que está para proteger la libertad, para proteger la propiedad privada, para proteger a los individuos y para hacer que la ley se cumpla. ¿Cuáles son los puntos que se miden en este apartado? La independencia judicial, la imparcialidad de las cortes, la protección de los derechos de propiedad, la interferencia militar en asuntos judiciales o políticos, la integridad del sistema legal, el cumplimiento de los contratos, restricciones regulatorias a la venta de bienes raíces, la confiabilidad de la policía, si ustedes viven en un país en donde le temen más a la policía que a los criminales, y el costo del crimen sobre el sector privado. Estos son aspectos que se miden en este rubro en particular. Luego está la estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria, que es lo que se fija es en inflación, el nivel de inflación de un país. Si ustedes tienen un país con un alto nivel de inflación o un país con un bajo nivel de inflación. También se ve la volatilidad de la inflación, qué tan volátil es. Y lo otro que se fija en este aspecto es si un país, un Estado, restringe a sus ciudadanos el acceso a divisas. Ustedes muy bien aquí en Argentina pues pueden dar testimonio de que cuando un país empieza a inflar la moneda nacional, lo primero que hace la gente es buscar protección, buscando dólares, euros u otro tipo de divisas. Y lo primero que hacen los gobiernos es tratar de limitar esa protección de los ciudadanos. Entonces aquí se fija en ese aspecto en particular. Hay cepo cambiarios, ahí se le permite a la gente tener cuentas bancarias en divisas o no. Luego está la libertad de comercio internacional. Aquí lo que se mide son las barreras arancelarias, o sea, los impuestos a las importaciones, qué tan altos son. Se mide las barreras no arancelarias. Ustedes saben que conforme los países han venido negociando tratados de libre comercio y acuerdos comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los aranceles han venido cayendo, pero los países han venido instaurando todo tipo de trabas no arancelarias, todo tipo de regulaciones. Doy un ejemplo. Hace unos años Argentina prohibió la importación de libros, diciendo que la tinta de los libros tenía plomo y que esta era nociva para la salud. Y por lo tanto en Argentina no se importan libros, es una barrera no arancelaria. En Europa tienen una regulación que dice que los bananos tienen que tener cierta curvatura y que si hay un banano más chueco en la cuenta, ese banano nuevo no puede entrar a la Unión Europea. Ese tipo de cosas se miden en este aspecto. 2 minutos. También, apenas. Está después el análisis de los controles de capitales, qué tan fácil es sacar y meter dinero en un país, y también se mide recientemente la libertad que tienen los extranjeros de poder visitar un país. Nosotros los liberales creemos en el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, y por lo tanto si un país impone muchas visas a los nacionales de otros países, también está limitando la libertad económica. Y finalmente el tema de las regulaciones comerciales, laborales y de crédito.
¿Quién es el dueño de los bancos? Si es el Estado o el sector privado. ¿Quién establece la tasa de interés? Si es el mercado o es el Estado. ¿Qué tan fácil es abrir un negocio? ¿Cuántos días toma? Si hay requisitos de capital mínimos para abrir un negocio. ¿Qué tan fácil es contratar y despedir personal? Si hay un salario mínimo, si hay un servicio militar obligatorio. Todo este tipo de cosas se miden ahí. Nuevamente enfatizo, lo importante de esto es el carácter multidisciplinario de la libertad económica. Ustedes pueden tener un país con bajos impuestos, que si tiene alta inflación, altas regulaciones y altas barreras al comercio, no es una economía liberal. Igualmente, los socialdemócratas muchas veces hablan del ejemplo de Suecia. Dicen que Suecia es un país socialista exitoso, porque tiene altos impuestos y altos niveles de gasto. Bueno, sí, tiene altos niveles de gasto, altos impuestos, y efectivamente Suecia en ese apartado le va muy mal en el índice de libertad económica. Pero si nosotros vemos los otros 4 apartados, respeto a la propiedad privada y Estado de Derecho, apertura comercial, estabilidad monetaria y regulaciones, veremos que Suecia está entre las economías más libres del planeta. El problema con los socialistas que quieren copiar a Suecia es que lo único que quieren copiar son los impuestos. Con esto, veamos quiénes son los países con mayor libertad económica. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia, Chile y Finlandia empatados en el 10º lugar. Como ustedes pueden ver, no hay ningún tipo de determinante geográfico, étnico, religioso, geográfico de ningún tipo que establezca que un país está determinado o no a ser una economía libre. Ustedes ahí tienen chinos, tienen anglosajones, tienen europeos, tienen latinos, tienen árabes, tienen africanos, tienen budistas, tienen católicos, protestantes, ateos, de todo. Es interesante, sí, que hay una predominancia de países pequeños. Parece que los países pequeños tienen como que más vocación de ser economías libres, pero vemos que es un grupo bastante variopinto. Y no está Estados Unidos, la economía que es identificada como el imperio, ¿verdad? La cuna del capitalismo salvaje, no está dentro de los primeros 10 países. De hecho, está en la posición número 12. Estos son los peores 10. Myanmar, República del Congo, Burundi, Chad, Irán, Algeria, Argentina, Zimbabue, República del Congo y Venezuela. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está Corea del Norte? ¿O dónde está Cuba? Bueno, como este índice se realiza utilizando datos de terceras fuentes fiables, verificables, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Aquellos países para los cuales no hay información viable no se pueden entonces incorporar al índice. ¿Cuántos días toma usted abrir un negocio en Pyongyang, en Corea del Norte? Bueno, no sabemos. Entonces no se meten esos países. Pero para los 152 países de los cuales hay información, vemos que efectivamente, lamentablemente, tenemos 2 países latinoamericanos, uno de ellos Argentina. ¿Por qué es importante la libertad económica? Si nosotros vemos este índice de 152 países, los dividimos en 4 grupos, veremos que los países con más libertad económica, el cuartil más libre, tienen ingresos per cápita significativamente superiores a los de los otros países. ¿Por qué? Porque los quintiles con mayor libertad económica crecen más rápido. Ahora bien, ustedes podrán hacer 2 observaciones de este gráfico. Uno es de que el segundo cuartil crece más rápido que el primer cuartil, levemente. Eso se explica por el hecho de que esto se toma de promedio del 2000 al 2012, que como mencionaba anteriormente fue una década extraordinaria por el tema del superciclo en las materias primas, que hizo que muchas economías con poca libertad económica tuvieran altos niveles de crecimiento, Argentina por ejemplo, y que esto distorsionara un poco más la tendencia de largo plazo. Si nosotros vemos una tendencia de más amplio plazo, veremos que hay una relación más clara entre libertad económica y desarrollo y crecimiento económico. Lo otro es que la diferencia no parece sustancial, apenas es un punto, menos de un punto porcentual. La cuestión es que un punto porcentual en 20 años, un punto porcentual anual en 20 años es un montón. Y esta es la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. Ahora bien, ustedes me podrán decir, y con esto cierro, bueno, en cualquier clase de estadística les dicen a ustedes que una causalidad no implica correlación. Y que por lo tanto, si nosotros podemos hacer este mismo gráfico sacando la cantidad de rubios en un país o la cantidad de, qué sé yo, jugadores de fútbol que hay. Bueno, pero este tema de la libertad económica, la relación entre libertad económica
y desarrollo económico es básicamente la discusión que dio nacimiento a la economía como todo. Vámonos a 1759, cuando Adam Smith, un profesor de ética de la Universidad de Glasgow, empezó a notar algo que hasta ese momento era totalmente inédito. Recordemos qué es lo que pasó en 1759, en esas fechas, era cuando ese palo de hockey empezaba a hacerse evidente. ¿Por qué no se escribían libros sobre la riqueza en las naciones en 1200? Porque no había riqueza en las naciones. Entonces, en 1759, en su primer libro, que ni siquiera era La riqueza en las naciones, era La teoría de los sentimientos morales, un libro sobre filosofía, Adam Smith hace la siguiente observación: poco más es necesario para llevar a un Estado a su máximo nivel de opulencia, desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia. El resto lo traerá el curso natural de las cosas. Vea qué interesante, a punto de observación, Adam Smith, que ni siquiera era un economista, porque la economía no existía como ciencia social, observa los principios de libertad económica que antes les describí: paz, bajos impuestos, administración tolerable de justicia, y luego en su segundo libro, que sí es un libro sobre economía, que da nacimiento a la ciencia económica, incluye el libre comercio como un fenómeno que explica el desarrollo de las naciones. Entonces, esta discusión entre libertad económica, la relación entre libertad económica y crecimiento económico y desarrollo, es la discusión que dio nacimiento a la economía, y es una discusión que literalmente tiene cientos de años. Y desde entonces se han publicado docenas de libros y análisis que demuestran que el crecimiento económico, el desarrollo de las naciones, tiene que ver con la libertad económica. Y bueno, me quedó un montón de cosas por ver, pero ahí en las preguntas podemos hablarlo. Muchas gracias.